El presidente Alejandro Giammattei informó sobre 13 nuevos casos, elevando la cifra de contagiados a 180. Aunque el número de alertas Alba Kenneth ha disminuido, preocupa que aquellas que están surgiendo están ligadas a violencia intrafamiliar. Fue revelado que en un vuelo proveniente de Estados Unidos, el 75% de los deportados dio positivo a COVID-19. Autoridades del Ministerio de Economía rechazaron la solicitud de los trabajadores de un bono de 9,000 quetzales. Ejecutivo reveló el seguimiento que le están dando a las acciones implementadas ante la pandemia. En el sistema penitenciario se están tomando varias medidas para evitar la llegada del coronavirus a las cárceles. Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti y buenas noches para usted que nos ve a través de TN23, de Telediario en Canal 3 y por supuesto que nos escucha en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. Hay situaciones, digamos, de factores exógenos que acompañan al COVID-19 y uno de ellos es el del primer tema. Sandy, ¿no lo puedes perfilar? Por supuesto que sí, porque hablaremos acerca de las alertas Alba Kenneth. Y es que las autoridades han dado a conocer algunas cifras que se reportan acerca de estas alertas que se han activado. ¿Quiere conocer usted el comportamiento? ¿Hay aumento? ¿Hay disminución en cuanto a este tema? Veamos entonces los datos que nos dan a continuación. Durante esta emergencia por COVID-19, el número de alertas Alba Kenneth mostró un descenso considerable. Sin embargo, lo que preocupa es que las que están activas se asocian a desapariciones relacionadas por violencia intrafamiliar. Desde el 16 de marzo a la fecha se contabilizan 179 alertas, 49 continúan activas. Mire, de estas 179 alertas que se han activado, nos quedan 49 alertas aún activas. Como nosotros manejamos datos de alertas activadas que corresponden a este mismo año, pero que también los niños y adolescentes han aparecido con reportes de alertas de años anteriores, nuestro promedio es un poquito superior al de activación. Tenemos distintos temas que comentarle, ¿verdad? Pero principalmente hemos tenido muchos reportes de adolescentes que han tomado la decisión de abandonar sus hogares, ya sea porque han sido influenciados por un tercero para alguna convivencia, como ha sido un tema de varios años, o bien pues también adolescentes que se han marchado de sus hogares porque manifiestan al momento de la localización alguna situación de maltrato físico, psicológico o abuso sexual. Por otra parte, Alba Kenneth solicitó el apoyo de la población para dar con el paradero de Leónidas Centé Antonio, de 7 años, que desapareció el pasado 9 de abril. Sin embargo, lo lamentable de este caso es que sus 2 hermanos que lo acompañaban fueron atacados brutalmente y encontrados sin vida en un sector boscoso del barrio El Centro de la aldea Tatutú, Jocotán, Chiquimula. Para cualquier reporte puede comunicarse a los teléfonos 1546 y 110. A ver, antes de que Sandy Monroy pues nos presentara esta nota, ya lo decíamos, este es uno de los problemas que está acompañando a esta pandemia del COVID-19 aquí en Guatemala. Y vea por favor estos datos y a través de Radio Cadena Sonora escuche lo que tenemos para comentarle. Porque es increíble, Sandy, pero la desaparición de muchos menores está estrechamente relacionada al aumento de casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. Ahora, vale la pena mencionar algunas cosas. Primero, la violencia intrafamiliar no solo se da en contra de las mujeres, muchas veces también va orientada hacia los menores de edad y en algunas ocasiones hasta los hombres. Esto hay que aclararlo bien. Estos hechos de violencia verbal, física, sexual provocan que muchos de estos menores que la sufren huyan de sus hogares e inclusive en algunas ocasiones extremas se unan a grupos delincuenciales como lo son las maras. Pero ahora lo que tenemos que analizar es que aunque hay menos alertas activas Alba Kenneth, la mayoría de ellas se está dando por casos de violencia en contra de los menores. Efectivamente, Julio, pero también hay que tomar en cuenta esos factores que pueden influir a que estos menores huyan de sus hogares. Uno de ellos puede ser la mala comunicación y los problemas que existan a lo interno del hogar y que esto los desespere y a la larga decidan mejor irse de sus viviendas y, bueno, buscar refugio en otros lugares que en algunos puntos o en algunas
oportunidades pueden ser en los grupos delictivos, por ejemplo. Es correcto, en las maras, por ejemplo. Exactamente, porque Sandy? lo que buscan al final es una protección. Ellos al principio la ofrecen y ellos confunden con una familia, con ese hogar, porque no lo tienen en su núcleo verdadero. Entonces, podría ser uno de los factores. ¿Tú qué piensas? Definitivamente lo que buscan es sentirse integrados a algo que se parezca a una familia, la pertenencia. Y la mara, si tú te das cuenta, generalmente actúa de esa forma. Primero, trata de seducir a menores, bastante menores, valga la redundancia, y lo hace de la siguiente manera: ¿ya comiste? No, vaya, aquí está tu comida. ¿Tienes zapatos? No, aquí están tus zapatos. Y se los van ganando. Dicen, a cambio de esto, en la casa sufro maltratos, golpes, violencia física, violencia verbal. Es allí donde estos menores deciden irse. Claro, después, ya dentro del mundo de la mara, aparte que no van a poder salir, se van a encontrar dentro de una situación delincuencial terrible. Pero lo que llama la atención, Sandy, es como ayer analizábamos algo. Se ha incrementado el número de violencia en contra, de casos de violencia en contra de la mujer durante esta cuarentena. Pero ahora vemos cómo algo que parece bueno, es decir, el descenso de denuncias, de reportes de alerta Salva Kenneth, no significa que no haya. Porque si lo ponemos en números, esos 179 se diluyen en que son 6 niños, 6 menores que diariamente se están yendo de sus casas. Definitivamente. Pero también otra situación por las cuales, Julio, se puede dar esta situación de que se vayan de sus hogares. Dime. Es porque obviamente la relación entre padres e hijos no está bien y bueno, prefieren como para castigar a los padres, los hijos se van de la casa, exponiéndose, y especialmente en esta temporada donde sabemos que debemos estar resguardados, donde tenemos que tomar ciertas precauciones, se están exponiendo. ¿Por qué? Para dar cierto castigo o porque ya no soportan la situación. Creo que es un momento que el COVID-19 nos da a nosotros este tiempo para que podamos mejorar esas relaciones intrafamiliares y que podamos mejorar esa comunicación. A veces por tiempo decimos, no, es que ni tiempo hay de hablar con los hijos. Bueno, ahora muchos lo tienen. Sí, y a veces como no se tiene la costumbre de hacerlo, esa comunicación no fluye de la mejor manera. La verdad que el COVID-19 desnuda muchos problemas del tejido social guatemalteco y estamos viendo que entre otros hay familias que son absolutamente disfuncionales. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces está la mamá, pero está con un padrastro y el padrastro entonces viene y no tiene ninguna situación de tratar bien a estos menores. Antes de que terminara la edición de Telediario, que estuvo al aire de 8 a 9 de la noche, me llamaba la atención un caso de un menor de 2 años que fue muerto a golpes precisamente por la madre que avaló esta situación y por su conviviente que era padrastro de él. Entonces vemos cómo está tan tergiversado el tema de los valores y de la protección a los menores de edad. Sin duda, y por eso también hay diversas instituciones que, como por ejemplo el Refugio de la Niñez, quien hace un llamado que en este tiempo no porque tenemos a los niños más tiempo hay que descuidarlos, sino es cuando más atención le tenemos que prestar también, porque pueden ser víctimas de diversos abusos. Entonces también no es garantía estar todo el tiempo en casa si no le vamos a prestar atención a los hijos también. Entonces creo que es la oportunidad de que vayamos mejorando, Julio. Yo escuchaba y bueno, leía un texto hoy que me llamó la atención y dice: hay muchas situaciones a las cuales las personas se están enfrentando, muchos contextos en los cuales tienen que convivir. Por ejemplo, los hijos que no se toleran con los padres, a lo mejor este momento les ayuda a mejorar esa relación. Los padres que tienen problemas y que les trasladan los mismos a los hijos, bueno, es momento y es una oportunidad que se nos está dando de mejorar esa situación para evitar esas secuelas. Es una oportunidad, pero muchas veces pasan otras situaciones. Es decir, no le prestamos atención en Guatemala al tema de la inteligencia emocional, no le prestamos atención en Guatemala al tema de la salud que tenemos que tener en lo mental. Hablar de psicólogos, hablar de psiquiatras, es decir, es que estoy loco, yo no lo estoy, pero estamos hablando de temas de salud en una sociedad tan difícil, tan violenta, tan terrible como suele ser la realidad latinoamericana. Y es allí donde entonces una discusión, una mala contestación, una mala cara, se vuelve el catalizador que después desencadena a veces una tragedia familiar a través de la violencia que se manifiesta concretamente ahora en contra de los menores de edad. Sin duda, Julio, hay diversos factores por los cuales se repunta estos casos de las alertas Salva Kenneth, por los cuales se siguen presentando las mismas, y es necesario que tanto padres como también los adolescentes hablemos algo. Para que un problema se pueda resolver, tienen que existir las partes involucradas, que tienen que tener un común acuerdo. Los dos,
o las partes que sean, al final estar, bueno, en la iniciativa de buscar una solución. Pero si, por ejemplo, los padres quieren acercarse a sus hijos, quieren fortalecer esa relación, pero los hijos no ceden, entonces, o viceversa, al final no se va a poder. Yo creo que se tiene que tener esa madurez y ojalá que se pueda encontrar, porque en muchos casos también los jóvenes se están arriesgando mucho, Julio, y están cayendo en caminos incorrectos. Así es, Sandy, dos no pelean si uno no quiere, y lamentablemente estamos viendo esto en Guatemala. Así es. Ahora, vamos a proyectarle a usted más datos, atentos también a través de la radio, por favor, se los vamos a comentar. Un detalle importante para el análisis, ya lo habíamos dicho anteriormente acá con Sandy Monroy, es que si bien ha descendido el número de alertas Salva Kenneth vigentes desde el 16 de marzo, estas que están vigentes a partir de esa fecha se relacionan directamente con la violencia intrafamiliar. Uno de los grandes aspectos olvidados por la sociedad guatemalteca, ya lo dijimos, la inteligencia emocional. Existe el tabú de que si alguien, por ejemplo, Sandy, visita a un psicólogo, visita a un psiquiatra, es porque presenta alguna enfermedad mental, y no es así. Esto puede hacerse como una forma, primero de catarsis y luego como una forma de prevención de este tipo de tragedias o de situaciones. También el Estado de Guatemala definitivamente debe brindar políticas públicas y una acción pronta y eficaz para defender a cualquier persona. Estamos hablando concretamente de menores, pero también de mujeres, y en su momento también pues puede ser niños y hasta hombres que puedan llegar a sufrir violencia intrafamiliar, porque de ella no se escapa nadie. Por supuesto, recordemos que en Alerta Alba Kenneth normalmente se dan a conocer las características de los menores que se reportan como desaparecidos, Así es. algunos datos, y si usted en algún punto ve a alguien que tiene estas características, ayude para poderlo localizar y para que estas familias también puedan estar más tranquilas, porque obviamente los padres, cuando no saben nada de un hijo, independientemente de la situación terrible, que se esté presentando, es muy complicado. Es una situación muy complicada, así que queda para el análisis, queda para la reflexión, queda para la discusión usted allá en casa. Y al finalizar este primer tema, te voy a perfilar, si me permites, el segundo. Mira, agárrate, Sandy, agárrese usted allá en casa o donde se encuentre en este instante. Tiene que ser en casa porque no puede estar en otro lugar si de verdad está acatando el toque de queda. Un vuelo de deportados, ¿te acuerdas que hemos hablado de eso? 75% de las personas que venían en ese vuelo de deportados de la semana anterior, positivos de COVID-19. El análisis de este tema al regresar de la pausa, por lo tanto usted siga en sintonía de Canal 3, TN 23 y por supuesto Radio Cadena Sonora. No cambie, recuerde que a esta hora nosotros somos A la Medida. ¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus? No se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual. El presidente Alejandro Yamatei informó sobre 13 nuevos casos, elevando la cifra de contagiados a 180. Aunque el número de alertas Salva Kenneth ha disminuido, preocupa que aquellas que están surgiendo están ligadas a violencia intrafamiliar. Fue revelado que en un vuelo proveniente de Estados Unidos, el 75% de los deportados dio positivo a COVID-19. Autoridades del Ministerio de Economía rechazaron la solicitud de los trabajadores de un bono de 9,000 quetzales. Ejecutivo reveló el seguimiento que le están dando a las acciones implementadas ante la pandemia. En el sistema penitenciario se están tomando varias medidas para evitar la llegada del coronavirus a las cárceles. Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti y buenas noches para usted que nos ve a través de TN23, de Telediario en Canal 3 y por supuesto que nos escucha en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. Hay situaciones, digamos, de factores exógenos que acompañan al COVID-19 y uno de ellos es el del primer tema. Sandy, ¿no lo puedes perfilar? Por supuesto que sí, porque hablaremos acerca de las alertas Alba Kenneth. Y es que las autoridades han dado a conocer algunas cifras que se reportan acerca de estas alertas que se han activado. ¿Quiere conocer usted el comportamiento? ¿Hay aumento? ¿Hay disminución en cuanto a este tema? Veamos entonces los datos que nos dan a continuación.
Durante esta emergencia por COVID-19, el número de alertas Salva-Kenneth mostró un descenso considerable. Sin embargo, lo que preocupa es que las que están activas se asocian a desapariciones relacionadas por violencia intrafamiliar. Desde el 16 de marzo a la fecha se contabilizan 179 alertas, 49 continúan activas. Mire, de estas 179 alertas que se han activado, nos quedan 49 alertas aún activas. Como nosotros manejamos datos de alertas activadas que corresponden a este mismo año, pero que también los niños y adolescentes han aparecido con reportes de alertas de años anteriores, nuestro promedio es un poquito superior al de activación. Tenemos distintos temas que comentarle, ¿verdad? Pero principalmente hemos tenido muchos reportes de adolescentes que han tomado la decisión de abandonar sus hogares, ya sea porque han sido influenciados por un tercero para alguna convivencia, como ha sido un tema de varios años, o bien pues también adolescentes que se han marchado de sus hogares porque manifiestan al momento de la localización alguna situación de maltrato físico, psicológico o abuso sexual. Por otra parte, Salva-Kenneth solicitó el apoyo de la población para dar con el paradero de Leónidas Ente Antonio, de 7 años, que desapareció el pasado 9 de abril. Sin embargo, lo lamentable de este caso es que sus 2 hermanos que lo acompañaban fueron atacados brutalmente y encontrados sin vida en un sector boscoso del barrio El Centro de la aldea Tatutú, Jocotán, Chiquimula. Para cualquier reporte puede comunicarse a los teléfonos 1546 y 110. A ver, antes de que Sandy Monroy pues nos presentara esta nota, ya lo decíamos, este es uno de los problemas que está acompañando a esta pandemia del COVID-19 aquí en Guatemala. Y vea por favor estos datos y a través de Radio Cadena Sonora escuche lo que tenemos para comentarle. Porque es increíble, Sandy, pero la desaparición de muchos menores está estrechamente relacionada al aumento de casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. Ahora, vale la pena mencionar algunas cosas. Primero, la violencia intrafamiliar no solo se da en contra de las mujeres, muchas veces también va orientada hacia los menores de edad y en algunas ocasiones hasta los hombres. Esto hay que aclararlo bien. Estos hechos de violencia verbal, física, sexual provocan que muchos de estos menores que la sufren huyan de sus hogares e inclusive en algunas ocasiones extremas se unan a grupos delincuenciales como lo son las maras. Pero ahora lo que tenemos que analizar es que aunque hay menos alertas activas Salva-Kenneth, la mayoría de ellas se está dando por casos de violencia en contra de los menores. Efectivamente, Julio, pero también hay que tomar en cuenta esos factores que pueden influir a que estos menores huyan de sus hogares. Uno de ellos puede ser la mala comunicación y los problemas que existan a lo interno del hogar y que esto los desespere y a la larga decidan mejor irse de sus viviendas y bueno, buscar refugio en otros lugares que en algunos puntos o en algunas oportunidades pueden ser en los grupos delictivos. Muchas gracias por seguir en sintonía de A la Medida. Hoy el ministro de Salud dio a conocer que un vuelo de deportados procedentes de los Estados Unidos, un 75% de los que viajaban en esa aeronave dieron positivo al COVID-19. La cifra de personas que ha dado positivo para COVID-19 ha incrementado, y es que la mayoría de ellos son guatemaltecos deportados de los Estados Unidos. El dato que brindó el Ministerio de Salud es que alrededor de un 75% de connacionales deportados de uno de los vuelos dio positivo a coronavirus. En total, le puedo decir yo que al menos hay un vuelo de más del 75% de ese vuelo, por razones de seguridad y por ser datos sensibles, más del 75% de ese vuelo era positivo y es positivo ahorita. Le puedo decir de que sí, se ha incrementado la cifra por los deportados que han venido. No es que los tengamos que estigmatizar, sino que simplemente tengo que hablar con la realidad, con la transparencia que el señor presidente me ha ordenado de que seamos un ministerio transparente. Sí, el venir deportados y que han salido positivos sí nos ha aumentado mucho los casos. El Ministerio de Salud ha señalado la necesidad que los connacionales retornados sean enviados con un certificado de buena salud, pues Estados Unidos ha registrado más de 500,000 casos positivos de COVID-19. Entonces nosotros lo que necesitamos es que
ellos nos envíen a los deportados con cierto certificado de que están en un estado de buena salud. La situación es de que hay vuelos realmente de donde nos vienen deportados con ciudadanos que vienen con fiebre y todo, y así suben a los aviones, y nosotros automáticamente aquí los evaluamos, y es donde nosotros les hacemos la prueba inmediatamente, y nos han salido positivos muchos de ellos. A ver, usted no me dejará mentir, en otras ocasiones acá con Sandy Monroy hemos hablado en A la Medida acerca de la pertinencia, y lo verá en pantalla, de que por el momento, sobre todo con esta emergencia del COVID-19, los vuelos de deportados hacia Guatemala provenientes de Estados Unidos lógicamente puedan detenerse, ¿verdad? Pero bueno, esto se logró de una manera parcial. Es lógico pensar que siendo Estados Unidos el país que en este momento es el principal y mayor foco de infectados, el riesgo de deportar a guatemaltecos es muy alto de que vengan ya portando el famoso coronavirus, como se le llama de manera coloquial. Esta situación puede traer a pique todas las acciones preventivas que tanto el gobierno de Guatemala, de una manera muy oportuna, como también hay que reconocer gran parte de la sociedad guatemalteca, han implementado y han acatado, porque al final de cuentas, tal y como lo decían las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el número en los últimos días de personas infectadas de COVID-19 se ha incrementado, y ha sido precisamente a raíz de esto. ¿Te imaginas tú cuántas personas podían venir en ese vuelo? No sé, 80, 90, y un 75 por ellas venían positivas de COVID-19. Imagínate, Julio, pero aparte de eso hay que recordar de que hay varias personas que son retornadas y no necesariamente lo hacen por el procedimiento de deportación, sino que también por otros medios que deciden regresarse. Es necesario que estas personas también tomen en consideración estas medidas y que se pongan a disposición también de las autoridades para hacer el aislamiento correspondiente y que les hagan las pruebas también, porque de esa forma vamos a continuar conteniendo los casos, localizándolos para su respectivo seguimiento, como lo han hecho las autoridades hasta el momento. Imagínate tú que de estos deportados al final no se tuviera el control. Ya se hubiese expandido en gran medida también esta enfermedad. Entonces creo que es importante también que se sigan teniendo estos registros y que las pruebas se sigan practicando a cualquier persona que ingrese a nuestro país por estas vías. Definitivamente a cualquier persona que ingrese al país, pero a mí me llama la atención, y esto me va a hacer a que de una vez pida a producción de A la Medida que nos ponga en pantalla los otros datos, porque aquí yo veo también algo que le ha faltado a Estados Unidos, y es que aspecto importante es el hecho de que las autoridades migratorias estadounidenses evidentemente no están realizando pruebas de COVID-19 a los deportados. Y a ver, abro un paréntesis, y si las están realizando y aún así los deportan, hombre, esto ya termina siendo perverso. No envían un informe de la situación de las personas. Nada, solo envían a las personas, Sandy. Otro problema es el hacinamiento. Esto hay que hablarlo claramente, esto es muy evidente, en el que viven los deportados guatemaltecos y centroamericanos en esos centros de detención prácticamente para migrantes ilegales, en donde si una persona está contagiada puede causar estragos por la cercanía, por el hacinamiento, por el tiempo que pasan allí. Debemos como Estado, Sandy, apuntar hacia dos cosas. Primero, tratar de detener en lo posible, tal y como ya lo hemos dicho, este tipo de acciones de deportación en lo más que sea posible, y si de verdad esto no se puede, entonces exigir la otra parte, que es la que hemos estado hablando aquí en estos minutos, exigir los certificados de salud de cada uno de ellos, y que ya les fue realizado antes de la deportación en territorio estadounidense la prueba respectiva de COVID-19. ¿Por qué? Aunque venga infectado, por lo menos nosotros para saber, pero lo lógico sería que una persona que está en esas condiciones no la vas a subir con otras 80 o 90 en un avión. Primero, no es ético, no es humano, no es conveniente, y estamos en medio de una pandemia, pues tenemos que usar el sentido común, diría yo. Y tener ciertos protocolos, Julio, porque mira, yo antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero que nos explicas muy bien cuál es el proceso que enfrenta una persona en el momento que es detenida por las autoridades migratorias
migratorias. Claro. ¿Por qué hablas del hacinamiento y por qué ahí puede estar el riesgo también de que se puedan enfermar, de que se puedan contagiar de este virus? Esto lo hemos visto bastante bien durante el gobierno del presidente Donald Trump, que ha endurecido precisamente este tipo de medidas contra los migrantes, sobre todo centroamericanos. Son aprendidos por lo que se llama en Estados Unidos y en inglés ICE, que es la autoridad migratoria. Ahora, ¿qué es lo que hace ICE? Los lleva a centros específicos, ¿verdad, Sandy? En estos centros específicos, literalmente, aunque no son cárceles, prácticamente es como si lo fueran. No sé si tú recuerdas, y los televidentes y los radioescuchas también, que en el tema de los menores hasta eran separados, estaban literalmente enjaulados, algunos de ellos en condiciones infrahumanas, durmiendo en el piso con unas colchitas térmicas apenas. Exacto. Bueno, ahí pasan un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esto es indeterminado. ¿Por qué, Sandy? Porque al final de cuentas no es que sean 10, 20 o 100 personas, estamos hablando de miles de personas entre mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y de otras nacionalidades. Y allí te imaginas tú que estás en uno de estos centros y que hay unas 500 personas en esas condiciones junto contigo. Si una de esas 500 personas, 2, 3 o 5 de ellos están infectados, lo que va a hacer es infectar a todos los demás. Este proceso, que puede durar algunas semanas o hasta meses, pues bueno, se vuelve tortuoso y al final de cuentas cuando vienen a Guatemala es demasiado tarde. Y es que ese punto iba, Julio, y ya para ir concluyendo con el tema también, no sabemos si este 75% de connacionales que viajaba en este vuelo, se contagió en la espera, en este centro de detención. Es lo más seguro. Durante el vuelo. ¿O qué pasó finalmente? Esos son los riesgos que Tres opciones, fíjate, Sandy, rápidamente. Estados Unidos, el país con más contagios, se pudieron haber contagiado previo. En el tema del hacinamiento, fácil de que se contagien si había uno enfermo. Y por si fuera poco y para rematar, los subes a todos en un avión, en un vuelo de 2 horas o lo que haya durado, pues ahí se terminan de contagiar aquel que haya estado sano. Terrible, como se vea, terrible. Y por eso es necesario que se activen los protocolos de seguridad sanitaria para poder evitar esta situación, porque sabemos que todos los países estamos enfrentando este virus y que obviamente también nos tenemos que solidarizar para que las otras naciones pues no le enviemos nosotros también estas situaciones, sino que exista pues esas relaciones diplomáticas para buscar una alternativa y una solución a esta crisis que se está viviendo y sobre todo al retorno de nuestros connacionales. Vamos a finalizar el tema, Julio, pero quiero que nos adelantes cuál es nuestro tercer análisis. Bueno, este es un tema muy interesante el que vamos a traer después de la pausa, ¿verdad? Porque antes de ese tema vamos a tener una entrevista muy importante con una fiscal del Ministerio Público. ¿Quieres que profundicemos el tema de la violencia en contra de la mujer, violencia intrafamiliar y todo esto? Bueno, al regresar. Y después de eso, vamos con el otro tema que no te lo vas a creer. Bono de 9,000 quetzales estaban pidiendo en un ministerio. Vamos a la pausa. Recuerde que seguimos en A la Medida. En unos minutos volvemos. Así es, no cambie. Ya lo dijo Sandy Monroy. Nosotros somos A la Medida. ¿El nuevo coronavirus afecta solo a las personas de la tercera edad? No, el COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Vaya tema, ¿no? Violencia intrafamiliar durante la cuarentena, violencia también en contra de la mujer. Es una de las situaciones que se ha dado como un factor que nadie esperaba derivado de esta pandemia del COVID-19, Sandy. Y hoy lo analizaremos a través de esta entrevista. Por supuesto, tenemos en línea a la licenciada Lucrecia Vázquez. Ella es de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público, con quien vamos a hablar entonces acerca de la atención que se ha brindado y sobre todo las llamadas que han recibido para asesoría, para denunciar esta violencia contra la mujer. Bienvenida, licenciada, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por el espacio y la cobertura en este medio. Quisiéramos saber cómo ha sido el comportamiento en estos días de confinamiento que hemos tenido por el COVID-19 y también qué tantas denuncias han recibido ustedes de mujeres por algún tipo de maltrato, de violencia. La verdad es que los primeros días de las medidas que se impulsaron a mediados de marzo, desde el caso cero del COVID-19, hubo una baja en las denuncias. Sin embargo, a principios de abril comenzó a haber un repunte hasta llegar a un 10% de lo que se estaba reportando las 2 semanas anteriores. Y nos preocupó de tal manera que por eso es que se genera la línea 1572, que ya estaba como para la alerta Isabel Claudina y también para consultas y asesorías.
o emergencias y se abre la ruta para que puedan las mujeres vía teléfono poner la denuncia, y entonces el Ministerio Público, cuando son casos delicados o de que nosotros le llamamos rojos por su nivel de riesgo, o naranjas, que son el siguiente color, para poderlas poner en resguardo o pedir medidas de seguridad ante el juez competente, o en su defecto generar la orden de aprehensión para el agresor. La verdad es que es preocupante para nosotras en el Ministerio Público, y por eso se está coadyuvando con el Ejecutivo, el organismo judicial y otras instancias, esfuerzos para poder contrarrestar, prevenir o erradicar esta violencia en contra de las mujeres, porque en ese confinamiento, en ese encierro, las mujeres, las jovencitas, adultas mayores o personas con discapacidad están sufriendo, y de los datos que se están registrando, que tenemos 55 diarios en esta quincena de abril, y pudiera ser que pueda haber un alza derivado de la misma cobertura que tenemos, o derivado de que las mujeres están tomando ya la decisión de hacerlo porque están preocupadas por su integridad física. Vaya tema, y por licenciada eso es Vázquez. que nos unimos a los esfuerzos. Sí, tremendo, tremendo. Perdone muy delicado, muy preocupante. Quiero preguntarle lo siguiente, licenciada Vázquez. A ver, nosotros escuchábamos la conferencia de prensa el domingo del presidente Alejandro Giammattei. Ayer, precisamente acá en A la Medida, estábamos tratando de analizar con Sandy Monroy este repunte de casos de violencia en contra de la mujer. La pregunta aquí concreta es, ¿a qué se debe? Pero fuera de a qué se debe, usted ya nos decía qué se puede hacer y cuáles son las políticas propias precisamente del Ministerio Público y de esa Secretaría de la Mujer de la institución fiscal para tratar de combatir y erradicar esta situación, porque al final de cuentas lo que se busca es una solución a este problema. Así es. Pues la verdad es que nosotras desde el Ministerio Público, al analizar y que nace nuestra ley hace 11 años de ley de femicidio y otras formas de violencia, sumadas a convenciones internacionales donde el Estado de Guatemala reconoce que hay una violencia y mi respeto a los derechos humanos hacia las mujeres, pero que también vemos un comportamiento de una cultura. Es una cultura social que viene de muchos años, muy patriarcal, donde existen relaciones de poder o donde hay ese abuso de poder por parte de algunos hombres, porque déjenme decirle que no todos los hombres son violentos o tienden a cometer esos delitos graves en contra de las mujeres, porque vemos a las víctimas que llegan con el rostro lastimado, la nariz fracturada o golpes en los brazos, o como el caso de la señora que se cometió el femicidio el día de ayer. Es una persona con discapacidad, está semidesnuda, la violan y luego la matan. Eso nos preocupa sobremanera, ese abuso que se torna, y en el caso de la niñez y adolescencia, que para evitar el maltrato, las escuelas o los colegios sean como refugios, y ya tenerlos en casa, aguantarles los gritos, la bulla, los juegos, muchas veces pierden el control y entonces se torna también maltrato o violencia contra los menores o las menores de edad. Licenciada, y por eso es que en las llamadas que ustedes han recibido, perdona que la interrumpa, en las llamadas que ustedes han recibido, ¿todas se han concretado con denuncias o hay alguna que se arrepienten al momento? La verdad es que de las llamadas que hemos tenido, incluso los registros que tenemos ahora de la pura Semana Santa, fueron 68 llamadas, 32 de violencia física, 11 de violencia psicológica, una sexual, otra violación y otras que piden asesoría porque quieren estar enteradas qué pueden hacer o cómo se les va a pedir, dar el apoyo para poderlas resguardar, porque a veces lo que quieren es huir del agresor.
nosotras tratamos con el organismo judicial de que se otorguen las medidas de seguridad para sacar al agresor de la casa, pero a veces es un poco dificultoso o a veces están pagando rentas y eso provoca una dificultad muy grande porque ya las señoras, si el esposo no está, pues ya no tiene esa capacidad económica, no están empoderadas para poder hacerle frente a la economía del hogar. Y entonces algunas se retractan porque prefieren estar con el sufrimiento de que puedan ser lastimadas o violentadas, pero a costa muy grande para poder soportar la economía del hogar. Y a eso es que se debe muchas de las razones por las que se pudieran arrepentir o retractar las mujeres, pero de estas 32 violencias físicas se escucha cuando hacen el llamado y empiezan a gritar pidiendo ayuda y las agentes las tratan de calmar, las mandan a un lugar seguro, que cierren la puerta, en lo que llega ya la ayuda de parte de Policía Nacional, que es una coordinación muy importante, como el caso de hace 2 días, que en Antigua Guatemala hubo una violación, y entonces llamaron al 1572 y Policía Nacional llegó y capturó al agresor en flagrancia. Licenciada, esa línea 1572 licenciada, el tiempo de importante. televisión es bastante corto, la información que usted nos ha brindado es muy importante, pero a ver, ¿por qué es importante el tema de que podamos, en este caso las mujeres, hacer la denuncia? Pero sobre todo, un breve consejo, usted como mujer, como encargada ahí de esa Fiscalía, de esa Secretaría de la Mujer, breve por favor, y hagamos esa situación, esos consejos para las mujeres guatemaltecas. A las mujeres guatemaltecas se les exhorta a que se comuniquen si están sufriendo violencia física, psicológica o sexual, a que pongan la denuncia en el Ministerio Público para poder, con orden judicial, en apoyo y coordinación del organismo judicial y Policía Nacional, en resguardo, porque su vida corre peligro. Los agresores, en muchas ocasiones, le llamamos el círculo de la violencia, va en crecimiento, no para abajo, sino hacia arriba, y entonces es donde vemos la misoginia la más grande, que es cuando cometen el femicidio. Por eso es que, señoras, mujeres, pidan el apoyo, denuncien en el Ministerio Público para que puedan continuar la investigación y ponerlas en resguardo en un lugar que corresponda seguro y que el agresor, pues la justicia le dé la respuesta en forma fuerte y la persecución penal se manifieste de esa manera, respetando los derechos de ellas. Así que por eso las exhortamos a que pongan su denuncia. Ahí hay psicólogas, médicas, trabajadoras sociales que pueden apoyarlas para poderles explicar y que puedan, porque a veces lo ven tan natural el círculo de la violencia, que no logran visibilizar que su vida está en riesgo. Así es, gracias licenciada por atender esta comunicación y por darnos a conocer también estos datos que son muy importantes. El llamado está hecho. Si usted es víctima de violencia, por favor, no se quede callada, denuncie. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos porque somos a la medida. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus? No, los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Seguimos informándoles. Hoy fue muy relevante un tema que se dio a conocer desde el Ministerio de Economía, porque trabajadores de esta institución hicieron solicitud a las autoridades para que se les pueda otorgar un bono de emergencia. ¿Cuál fue la respuesta de estas autoridades? Aquí está la información. El denominado bono único de calamidad por 9,000 quetzales para cada trabajador fue la petición de uno de los sindicatos del Ministerio de Economía. Ante ello, autoridades de dicha cartera señalaron por vía escrita que no se cuenta con disponibilidad presupuestaria para asumir gastos adicionales. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía, SITRAME, señaló a través de una carta dirigida al ministro Antonio Maluf que dicho requerimiento era porque los colaboradores de la entidad han estado expuestos a salir contagiados por COVID-19.
Dentro de la respuesta de autoridades del ministerio, se indica que se está en la disposición de brindar apoyo complementario a los equipos de trabajo. Bueno, no sé, pero a ver, vámonos a la ley, Sandy, si te parece. Muy bien. Artículo 101 de la Constitución, ahí es donde está consignado el derecho al trabajo como un derecho humano. Dentro de los derechos mínimos de los trabajadores, Sandy, se cuentan las vacaciones, el aguinaldo, entre otros, y también los bonos, que generalmente se negocian en los denominados pactos colectivos. Ahora bien, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía, haciendo uso de su derecho de petición, consignado en el artículo 28 de la Constitución, solicitó un bono adicional de 9,000 quetzales. Este sindicato explicó que dicho requerimiento se sustenta en el hecho de que los colaboradores de este ministerio se han visto expuestos a salir contagiados por el COVID-19. Y de una vez te pido, tenemos otros datos y quiero que los compartas, por favor. Por supuesto, Julio, hay que mencionar algo. Las autoridades que han mencionado, el ministro Antonio Maluf explicó que la solicitud fue rechazada por no contar con los fondos suficientes para poder atender este requerimiento, pero también es importante hacer notar que el ministerio manifestó su disposición de ayudar con apoyo complementario, aunque no detalló en qué consistía el mismo. La prioridad en este momento de crisis por la pandemia del COVID-19 debe ser invertir en la mejora de la mejor manera posible cada centavo del presupuesto general de la nación, en prevención, en contención y por supuesto en la salud. Sabemos, Julio, que en este momento hay varios proyectos que se tienen de ayuda social para el tema del empleo, para también la situación de la economía informal, todas las personas que se han visto afectadas, la ayuda social que se está dando. Es decir, ya se están planificando diversos programas que obviamente van a tener que financiarse, Julio. Entonces, al final, creo que no hay liquidez para poder incluir este bono. Coloquialmente, ¿verdad? Nuestro presidente habla bastante coloquialmente, trataré de hacerlo en esta noche, ustedes me disculpan. Vamos a machucar unos cuantos callitos en este instante. A ver, los trabajadores del Ministerio de Economía que están solicitando esto, ¿tienen trabajo, sí o no? Sí lo tienen. ¿Reciben su salario? Reciben su salario. Ahora, Sandy, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, que se les han suspendido sus contratos o que les está afectando. O fueron despedidos de una manera mucho mayor a través del COVID-19, por supuesto. Entonces, no lo sé. Yo creo que tú lo dijiste de muy buena manera hace unos breves instantes. La prioridad en este momento es que cada centavo que haya en el Estado pueda utilizarse, invertirse en este caso de la mejor manera posible, que se le pague el salario que cada uno tiene. Pero 9,000 quetzales de bono cuando estamos en medio de esta pandemia, cuando estamos en medio de esta tragedia personal para muchos, me parece completamente descabellado. Y las autoridades de economía dijeron no. Yo creo que no es el momento realmente, debemos ser conscientes ante la situación que estamos enfrentando. Hay personas que están pasando momentos difíciles a nivel económico. Sabemos que obviamente el presupuesto del Estado, el presupuesto general de la nación, se tiene que financiar y es por medio de lo que se recaude en los tributos y que obviamente si las empresas también no tienen un plan de reactivación, no tienen algún proyecto para poder continuar y pagar obviamente esos tributos, el presupuesto no va a poder ser financiado. Entonces, en este momento es el instante de podernos poner en sintonía de qué vamos a hacer con los proyectos que ya se tienen, que hemos mencionado, y sobre todo para ayudar también al comercio, porque sabemos que la economía es la que al final va a mover también mucho de nuestro país. Va a bajar la recaudación fiscal, eso es obvio, por esta situación económica. La crisis económica derivada del COVID-19 no afecta solo a Guatemala, afecta al mundo entero. Solo en Estados Unidos, más de 10 millones de personas que se han quedado sin empleo. Eso significa que vamos a recibir inclusive menos remesas. Yo vuelvo a mi punto. Los trabajadores que en este caso allá en el Mineco están solicitando esto tienen una gran bendición. Esa bendición es que tienen trabajo, cosa que no muchos guatemaltecos tienen en este instante. Tienen un salario, cosa que no muchos guatemaltecos tienen en estos momentos. Así que creo yo, no sé, tal vez me equivoque, ¿verdad? Que no es el momento para estar solicitando este tipo de bonos. Corren riesgo de infectarse del COVID-19. Tú sales todos los días para que podamos informar las noticias, nuestros equipos de reporteros, nuestros camarógrafos, productores, directores lo hacen, tu servidor también lo hace. Pero es que es nuestro trabajo. Nosotros en su momento aceptamos esta situación y así es lo mismo para los trabajadores del Estado, son servidores públicos. Definitivamente, es un riesgo que tenemos que correr, pero sobre todo también las medidas que se tienen que tomar, ¿no? En cuanto a la higiene, en cuanto también a desinfectar las áreas y demás. Entonces, esto es lo que está pasando en ese tema. Y me sorprende, ya para ir concluyendo, Julio, hay algunos países que sus funcionarios incluso están tomando ciertas medidas. Me sorprendió la noticia de Japón que los diputados optaron por donar el 20% de su salario para combatir esta situación también.
Lo que hizo Canadá, ¿verdad? Que va a asumir más del 75% de los pagos de los salarios de los trabajadores en general, de las personas que han sido afectadas por el COVID-19. Creo que es momento de ser solidarios, de pensar en los demás. Así que, si te parece, con esto nos vamos, pero regresamos mañana. Mañana en punto de las 9 de la noche, recuerde, somos a la medida. Muy bien.